domingo pasado terminamos con lo que fue 1 Timoteo, vimos los últimos 19 versículos del capítulo 6, y ahora vamos a arrancar con esta segunda carta que el apóstol Pablo le mandó a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos, que es donde vamos a estar esta mañana. 2 Timoteo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuelo Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar. Dios, nuevamente te agradezco, Padre, por este tiempo, te agradezco por tu palabra, y por el privilegio que me haces poder compartirla. Te pido, Dios, que nos hables, que nos instruyas, Señor. Danos un corazón tierno, un corazón dispuestos a escuchar tu voz, a poder aplicarla, poner por obra en nuestras vidas. Guíanos, por favor, en esto. Llévate solamente tú la gloria, y gracias otra vez por esto. Gracias por el privilegio que me haces poder servirte. Ruego de tu gracia y tu misericordia. Dejo todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Bien. Esta, 2 Timoteo, es la última carta del apóstol Pablo. O sea, después de 2 Timoteo tenemos Tito. Pero cronológicamente esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo, en alrededor del año 66 y 67. Para ver un poquitito el contexto, porque está bien, esta es la segunda carta que le manda a Timoteo, pero no fue escrita en el mismo contexto. Fue más o menos 5 a 6 años después, pero en esos 5 o 6 años después cambió mucho el contexto histórico y cultural del momento. Pablo estaba encarcelado ya por segunda y por última vez, inclusive podemos notar en capítulo 4, que habla de que ella estaba listo para ser sacrificado. Ya sabía que lo más probable es que él no saliera de ahí. Tampoco no era en la misma cárcel que estaba antes. Antes podemos ver al final de los Hechos que él estaba en una casa, que él podía recibir citas, donde mandó muchas cartas también, donde escribió Filipenses, Colosenses y lo que conocemos como las epístolas carcelarias. Está en una casa. Ahora, por lo que podemos entender, ella no estaba en una casa, ya estaba, por así decirlo, en un calabozo, ya estaba en un lugar. Él habla de que él estaba ya encadenado. Ya no es el mismo contexto ni la misma prisión en la que se encontraba el apóstol Pablo. Y como dije, el contexto histórico es distinto. En el año 64, el emperador Nerón había ordenado incendiar Roma. 1 Timoteo fue escrita antes de eso, y 2 Timoteo fue escrita aproximadamente 2 a 3 años después, porque se cree que Pablo murió en el 67. Pero bueno, Nerón había ordenado incendiar Roma, gran parte de la ciudad capital del imperio, y toda Roma, o sea, de los palacios hasta los lugares pobres, hasta inclusive monumentos de la ciudad de Roma fueron incendiados, que se perdieron. Y para disipar sospechas, en cuanto a eso es lo que se cree por varios historiadores, para disipar sospechas, lo que hizo Nerón fue culpar a una de las minorías que había en el Imperio Romano y que había en Roma, una de las que se denominaban sectas, y una de esas eran los cristianos. Y se culpó y se comenzó una persecución, no por la fe en sí, porque profesaban a Cristo, sino por esto mismo, es más algo político, que para tratar de que ¿qué hizo? Nerón lo que hizo fue culpar a esto, como para echarle la culpa a ellos, más allá de que aún así se creía que él era culpable de todo lo que pasó. Pero ya en este contexto vemos que comenzó una persecución. Por eso Pablo también está en otra prisión, inclusive él ya estaba seguro de que estaba pronto a morir. Pero nos encontramos en un contexto distinto cuando escribió 1 Timoteo. Ya los cristianos estaban bajo persecución, ya Pablo estaba en una prisión muy distinta a la anterior. Inclusive también podemos ver en versículo 15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. También vemos que
varios hermanos a los que Pablo había ministrado, capítulo 4, versículo 10 también habla de Demas, que varios hermanos lo habían negado, lo habían abandonado. Creemos que por todo esto que estaba pasando y que Pablo era como un referente de lo que era la fe cristiana en ese tiempo, varios hermanos lo habían abandonado, inclusive versículo 17 dice, sino que cuando, no, perdón, versículo 16, tenga misericordia de Onesíforo, porque mucho me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Y ahora no recuerdo el versículo, pero inclusive él habla de cuando él se tuvo que defender, que muchos lo abandonaron, lo dejaron atrás. O sea, ese es el contexto también en el que Pablo se encontraba. Que Pablo se encontraba solo. Él habla que en el capítulo 4 que solo Lucas estaba con él. Ya su prisión era distinta, ya había esa carga por la persecución que había a la iglesia, a otros creyentes. Y Pablo ya sabía que estaba pronto a ser sacrificado, que ya estaba pronto a morir. Y por eso podemos ver esta última carta, que ya tal vez tiene un tono distinto a lo que fue la primera. Pero Pablo ya sabía que eran, por así decirlo, las últimas palabras. Y que se la escribe a su hijo Timoteo. Estaba en todo este contexto y todo lo que estaba pasando, él estaba cediendo y pasando ese manto a uno de sus principales discípulos, a su hijo Timoteo. Y toda la carta lo insta y lo anima a perseverar en la fe, a seguir, a pesar de todas las dificultades, a seguir peleando esta batalla de la fe en su servicio a Cristo. Pero estamos en los primeros 5 versículos. De versículo 6 en adelante, vemos que dice, por lo cual te aconsejo, versículo 6, que avives el fuego de Dios que está en ti. Las instrucciones de Pablo, lo que le empieza a decir, bueno, ahora vas a hacer esto, arrancan en el versículo 6 en adelante. Los primeros 5 es una salutación, es el saludo del apóstol, y quiero que veamos la relación que podemos notar en estos 5 versículos, la relación que había entre Pablo y Timoteo, por así decirlo, padre, hijo, porque Pablo mismo dice que él lo considera su hijo en la fe. Y inclusive acá mismo dice, versículo 2, amado hijo. Y también la relación esa de mentor-discípulo, porque era un discípulo de Pablo, era un seguidor de Pablo, era alguien que Pablo instruyó y lo encaminó para servir a Cristo. Y quiero que veamos 5 puntos, 5 aspectos importantes de esta relación, que aplicándolo a nosotros, son 5 aspectos que tienen que estar en toda relación, por así decirlo, de mentor-discípulo. Versículo 1 y versículo 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Timoteo ya entendía y ya sabía quién era el apóstol Pablo. O sea, él estuvo por años, sirvió por años a la par de Pablo. Pero aún así Pablo se presenta como apóstol frente a Timoteo. Es importante destacar que más allá de la relación cercana que había entre ellos, inclusive fueron compañeros de prisión, la relación cercana que había entre Pablo y Timoteo, había una autoridad espiritual, había un orden. Y ese es uno de los, por así decirlo, el primer punto, una autoridad. Hay un orden entre Pablo y Timoteo. Hay un liderazgo, podemos llamarlo liderazgo, autoridad, pero Pablo era el líder de Timoteo. Vemos que Timoteo y muchos otros que formaban parte de este equipo misionero, que seguían y que estuvieron sirviendo, comenzando iglesias, todos seguían a Pablo. Lo vemos en el libro de Hechos, que cuando Pablo tiene esta visión de Macedonia, ¿qué dice el escritor Lucas? Cuando Pablo les comunica eso, le dice, bueno, estamos para allá. En la noche tiene una visión, dice, bueno, vamos a ir para allá hoy. ¿Y qué hace su equipo? Dice, bueno, tuvimos por seguro que era de parte de Dios y lo seguimos. Eso era el equipo del apóstol Pablo, y esa era la actitud de Timoteo. Era un seguidor, era un discípulo del apóstol Pablo. Y podemos notar este orden de liderazgo. Y la intimidad no excluye autoridad, por más que ellos eran amigos íntimos. Lo podemos ver, y él dice muchas veces, hablando de Timoteo, que a nadie tenía del mismo ánimo,
él inclusive lo consideraba alguien como él. Él enviaba y les decía a las iglesias, yo envío a Timoteo y haz de cuenta que soy yo. No solo por la autoridad del apóstol, sino porque sabía que Timoteo iba a ser exactamente como había sido instruido. Había esa relación, esa intimidad cercana, pero más allá de eso había un orden, una autoridad. Y eso aplica a cualquier aspecto de nuestra vida. La relación de padre e hijo, por más cercana que podamos ser, que por más amigos que podamos ser, un padre con un hijo, hay un orden de autoridad, hay un orden de liderazgo. Si yo disocio eso, si yo disuelvo esa autoridad, lo más probable que pase son dificultades, problemas, ya se arruina el modelo que Dios estableció. Lo mismo pasa en nuestro ámbito laboral. Yo, por más que me lleve re bien con mi jefe y que seamos unicarne, sigue siendo mi jefe, sigue siendo la autoridad que Dios puso sobre mi vida. Lo mismo en este caso, por más que ellos eran amigos en el ministerio, había un orden. Y en cualquier relación de mentor-discípulo, por más amistad que podamos construir, esa relación que podamos construir para crecer juntos y servir junto a Dios, hay un orden de liderazgo de este hermano maduro que me va a guiar para seguir a Cristo. Vemos que Pablo, el versículo 6 en adelante, no solamente le da sus consejos de amigo, lo aconseja, y vemos que hay cosas que son consejos de un padre a un hijo, pero vemos que él lo instruía con la palabra de Dios. Es decir, tenés que hacer esto y aquello, porque es lo que Dios espera de vos, es lo que Dios quiere que hagas. Inclusive versículo 6, no descuides el don de Dios que hay en ti. Siempre Pablo se encargó de comunicarle la palabra de Dios a Timoteo, así como lo hizo con todos sus discípulos, así como lo hizo con todas las iglesias. Se encargó de instruirlo a Timoteo, y Timoteo, como discípulo, su responsabilidad era seguirlo. Lo mismo pasa con nosotros, ya sea nuestro mentor, ya sea nuestro pastor. Si mi pastor me dice, la Biblia dice esto, mi responsabilidad es seguirlo. Siempre y cuando mi pastor me guíe con la Biblia, yo tengo que seguirlo, porque es el orden que estableció Dios, es la voluntad de Dios de seguir a mi mentor, de seguir a mi pastor, si me instruye en la palabra de Dios. Y entrando en esto, en este mentor, discípulo, estos nombres, estos títulos, es básicamente un hermano más maduro en la fe, que me ayuda, yo que soy nuevo en la fe, a poder caminar con Cristo, a poder crecer, a juntos crecer y a moldear, que Dios moldee el carácter, y Dios va a moldear el carácter de ambos. No es que solamente el maestro enseña. Inclusive el discípulo va a enseñar muchísimas veces al maestro. Y a veces aprendemos más enseñando que estando del otro lado también. Esto podemos notar, como dije antes, en esta relación de Pablo con Timoteo. Y haciendo tal vez un pequeño paréntesis, ¿hubo problemas? No podemos decir, bueno, no tenemos en la Biblia una discusión entre ambos, pero podemos deducir que hubo diferencias entre ambos, porque son humanos, así como nosotros somos humanos y tenemos tal vez diferencias con nuestro mentor o con nuestro pastor. Ellos eran humanos imperfectos que estaban tratando de caminar en la voluntad perfecta de su Dios. Pero ¿cómo llegamos a este punto en que Pablo, que ahora vamos a estar viendo, Pablo inclusive, él estando en el lugar ya próximo a la muerte, ya sabía que no tenía escapatoria, ya sabía que estaba en un lugar, donde estaba sufriendo, estaba en una prisión, un calabozo oscuro, bajo cadenas, y sabiendo de que varios hermanos lo habían abandonado, él aún así tenía una relación tan íntima con Timoteo que él más de una vez le dice, vení, quiero hablar con vos, vení a verme, procurá venir a verme antes del invierno, traerme el capote, y varias instrucciones que le dice. Pero él quería pasar tiempo con su discípulo, y la responsabilidad de que por más que mi mentor se equivoque, es seguirlo. Seguramente Pablo se equivocó en algunas cosas con Timoteo en su relación, pero Timoteo aún así lo seguía, y la clave de todo eso es el perdón. Lo mismo en nuestra iglesia, con nuestro pastor. La clave de eso es el perdón. No es algo que esté en mí, ni es algo que sea fácil, pero es lo que Dios espera de mí como hijo de Dios.
Mi pastor me va a fallar, mi pastor me va a fallar muchísimas veces. Mi familia me va a fallar, mi esposa me va a fallar muchísimas veces. Pero Dios, como hijo de Dios, espera que yo lo perdone 70 veces 7, como le dijo a sus discípulos, para fortalecer esa relación. Entonces, había un orden de liderazgo, había un orden de mentor-discípulo, de padre-hijo, Pablo y Timoteo. Timoteo estaba siguiendo a alguien. La pregunta es, ¿estás siguiendo a un mentor? ¿Tenés un mentor espiritual, alguien que te está ayudando a caminar con Dios? Ese modelo que Cristo dejó, ese modelo que desde un principio Cristo nos dejó. ¿Qué hizo Cristo? Fue y guió a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos guiaran a otros. Lo vemos más adelante, 2 Timoteo 2:12. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, la tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el orden que Dios estableció. Es decir, yo aprendo lo que Dios me enseña y lo uso para enseñar a otros, para guiar a otros. Y otra vez la pregunta, ¿estás siguiendo a un mentor? ¿Estás siguiendo a alguien? ¿Tenés a alguien que tiene esa relación con vos? Versículo 3. Otro aspecto, vemos este liderazgo, esta autoridad en esta relación de estos dos hermanos. Versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y de noche y de día. Al principio dice, doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y de noche. Había un aprecio, como ya lo mencioné algunas veces. Había un aprecio de Pablo hacia Timoteo. No solo Pablo era una bendición para la vida de Timoteo, sino que Timoteo era una bendición para la vida de Pablo. Y Pablo agradece por su hijo en la fe, por lo que Dios había hecho en la vida de Timoteo, por medio de su vida. Y otra vez, aunque él estaba en un calabozo sucio, oscuro, un calabozo peligroso, estaba en la cárcel bajo cadenas, él se regocijaba por el privilegio de haber instruido y enseñado a Timoteo. Y solamente Dios puede darnos esa perspectiva en esas circunstancias. Pablo, aún con todo lo que estaba pasando, todo el contexto que podemos ver alrededor de él agradecía por el ministerio que podía haber hecho, que hizo en la vida de Timoteo. Agradecía por la vida de Timoteo. ¿Por qué? Porque su pensamiento no estaba en las circunstancias. Su pensamiento estaba en el Dios soberano, que está en control de todo lo que estaba pasando. Él inclusive sabía que si él tenía que partir, era porque Dios quería que partiera. Pero vemos que había ese aprecio de parte de Pablo hacia Timoteo. Y lo mismo vemos de Timoteo a Pablo. Pablo lo notamos en sus cartas, no tenemos cartas de Timoteo, pero sí notamos ese aprecio en su fidelidad hacia Pablo. Pablo conocía a Timoteo seguramente más que cualquier otra persona. Como dije antes, ellos pasaron muchísimo tiempo juntos, sirvieron a Dios juntos, tuvieron muchos viajes juntos, inclusive Timoteo fue compañero del segundo viaje de Pablo, que Pablo lo llamó cuando estaba en Listra, fue compañero del tercer viaje misionero, inclusive Pablo tenía la confianza de dejarlo encargado de varias obras. Pasaron muchísimo tiempo juntos, dificultades, cárceles, tiempo de gozo y tiempo de tristeza. Y como dije antes, seguramente hubo roces entre ellos, porque somos humanos, pero aún así Pablo estaba agradecido por la vida de Timoteo. Y viéndolo yo, aplicándolo a mi vida, ¿estoy agradecido por mi mentor? ¿O estoy agradecido por el discípulo que Dios me dio? Esa era la actitud de Pablo. El agradecido a Dios, aún en las dificultades, por la vida de su hijo en la fe. ¿Cuál es mi actitud hacia, ya sea si yo guié a alguien a Cristo, si yo estoy guiando a alguien a caminar con Cristo, si yo estoy siguiendo a alguien? ¿Cuál es mi actitud hacia esa persona? ¿Estoy realmente agradecido por su vida? ¿Qué es lo que pasa en mi mente cuando yo pienso en esa persona? Acompáñame en Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Y esto es algo que es constante en la vida de Pablo. Es algo que lo vemos mucho. Filipenses 2, versículo 19.
cada vez que Pablo habla de Timoteo, vemos que agradece por la vida de Timoteo, elogia a su hijo en la fe. Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y hay otros pasajes también que Pablo envía cartas y habla acerca de su hijo en la fe, y siempre está elogiándolo, siempre está hablando y agradeciendo por la vida de su discípulo. ¿Quiere decir que Timoteo era perfecto? No quiere decir que Timoteo era perfecto, así como Pablo no era perfecto, pero Pablo sabía y entendía que la persona de Timoteo era una bendición de Dios para su propia vida. Volvamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1. Un punto realmente muy importante en esta relación de mentor-discípulo. Vemos que había este orden de liderazgo, había este aprecio y había intercesión entre ellos. Vemos versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo oraba todo el tiempo por Timoteo. Sin cesar se refiere a algo constante, visionario, permanente, sin interrupciones. Y cuando vemos, volvemos al versículo 3, dice: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Y no termina, y dice noche y día. Es como redundante, porque ya lo dijo, sin cesar quiere decir sin interrupciones, pero inclusive apoya lo que ya dijo. Es como que lo deja más que claro, que él todo el tiempo estaba orando por Timoteo. Todo el tiempo Pablo estaba orando. Y ese sin cesar lo vemos en muchos pasajes. 1 Tesalonicenses 5:17, que dice: orar sin cesar. Es algo que Dios nos manda a orar sin cesar. Y 1 Tesalonicenses, acompáñenme, así vamos ahí, capítulo 1. O sea, Pablo le dice a los tesalonicenses: oren sin cesar. Era lo que Dios esperaba de ellos. Pero 1 Tesalonicenses capítulo 1, la misma carta, pero mucho antes, versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le decía a los tesalonicenses: oren sin cesar. Pero él era ejemplo. Él estaba orando sin cesar por los tesalonicenses. Él estaba orando sin cesar constantemente por su hijo Timoteo. Y es importante eso en nuestra relación. Ya sea mentor-discípulo, ya sea en esta relación inclusive de iglesia, necesitamos todo el tiempo estar orando unos por otros. Y se los voy a leer, son varios versículos, pero podemos notar que Pablo afirmó esto mismo, el orar sin cesar, en muchas de sus cartas a muchas iglesias. Por ejemplo, a Roma, en Romanos 1:9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A Corinto, como lo vimos hoy esta mañana, 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, hablando de siempre por ello. Filipenses, a la iglesia de Filipo, Filipenses 1:3-4, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. A la iglesia de Colosas, Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y también su amigo Filemón, dice en Filemón 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. La oración era algo muy importante y muy central en la vida del apóstol Pablo. Y él, inclusive, no es que él nunca dijo: bueno, oren por mí, sin haberle dicho que yo estoy orando por ustedes. Él estaba todo el tiempo orando por estas iglesias, por estos hermanos. Y él estaba orando todo el tiempo por su hijo en la fe y por su discípulo. Vemos este ejemplo, vemos esta devoción del apóstol Pablo hacia su hijo en la fe, en presentarlo todos los días y todo el tiempo a Dios en sus oraciones. Yo necesito que oren por mí.
vos necesitas que ore por vos. Yo necesito que mi mentor ore por mí, yo necesito que mi discípulo ore por mí. Y ellos también necesitan de mis oraciones. No porque yo tengo una comunicación distinta con Dios, sino que cada uno de nosotros necesitamos de la presencia, necesitamos realmente de la oración. Es algo vital y tiene que ser algo central en nuestras vidas. Y es algo, como decía también el jueves, algo que a veces es lo que más fallamos, es lo que menos tiempo tomamos. A veces oramos con la comida o en nuestro devocional. Hacemos devocional, leemos la Biblia, oramos y ya está. Ya hice mi oración del día, después oro en la comida y ya está, ya cumplí. Cuando Dios me dice orar sin cesar, constante, sin interrupciones, todo el tiempo necesito estar orando a mi Dios. Y una de las cosas que hablamos con Juli en estos días, cantar es orar. Cantarle a Dios es hablarle a Dios, es honrarlo, es glorificarlo, es agradecerle por lo que Él hace, exaltar su obra. ¿Cuánto cantamos a Dios? Y yo los domingos canto 4 canciones y los jueves cantamos 3, a veces 4, a veces 2. Y vemos en los salmos, hay muchísimos salmos que dice canten a Dios. No dice escuchen música, no dice pongan Spotify o pongan el reproductor de Windows Media y escuchen música todo el día. Eso no es cantar a Dios. Dios quiere que le cantemos. Dios quiere que le cantemos ya sea en nuestra mente y con nuestras voces. La Biblia habla de eso, cantarle con nuestras voces. ¿Cuánto le cantamos a Dios? Pero para cantarle a Dios, esas canciones, ya sean himnos, coros o cualquier canto espiritual, tiene que estar acá. ¿Cuánto sabemos acá? Lo mismo, ¿cuánto sabemos de la Biblia acá? Porque Dios me va a hablar a mí, cuando oro, Dios me va a hablar por medio de su palabra. Pero siempre, inclusive cuando oro, Dios habla conmigo por medio de su palabra. La manera de Dios hablar a nosotros es por medio de la Biblia. Por eso yo necesito tener esto acá. Necesito la importancia de memorizar la palabra de Dios, la importancia de conocer canciones, porque si no yo no le puedo cantar a Dios. No puedo estar con un himnario todo el tiempo en la calle o lo que sea, estar cantando con eso. Necesito estar acá. Lo mismo en la Biblia, no puedo estar, a veces que sí, a veces que no puedo estar con la Biblia en tu trabajo leyendo. Pero a veces Dios me manda a meditar y tener la palabra de Dios acá. Y Dios en situaciones, ya sea tentaciones o pruebas, Dios va a usar, no una frase que escuché, que puede ser a veces, pero no algo que me dijo una persona. Dios va a usar su palabra principalmente. Porque el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Él va a recordarnos lo que Cristo ya dijo. Y lo que Cristo ya dijo está acá. Dios va a usar su palabra para recordarnos y para guiarnos. Y volviendo a lo nuestro, necesitamos orar por nuestro mentor. Necesitamos orar por nuestro discípulo. Es algo que lo vemos en este ejemplo en relación de Pablo y Timoteo. Había una intercesión constante, había esta oración. Y la pregunta, ¿cuánto estoy orando por mi mentor? ¿Cuánto estoy orando por mi discípulo? ¿Qué tanto sé de sus necesidades? ¿Qué tanto sé de su situación actual, de lo que le pasa? ¿Qué tanto sé de sus luchas, de lo que sea? ¿Qué tanto conozco? Porque si no, ¿qué voy a orarle a Dios? ¿Una oración general? Dios me manda a orar específicamente por esa persona. Vemos que Pablo oraba por Timoteo, inclusive Pablo conocía a Timoteo mejor que nadie. Pablo vemos que va a estar marcándonos cosas del carácter de Timoteo, que lo vemos notorio en su palabra, en la carta. Pero Pablo conocía mucho a Timoteo, porque pasó mucho tiempo con Timoteo, y él estaba orando por él. Y acompáñenme, volvamos a 2 Timoteo. Vamos al versículo 4. Como dijimos antes, 5 aspectos importantes en esta relación mentor-discípulo, en esta relación de Pablo y Timoteo que podemos ver. Había liderazgo, había un aprecio, había intercesión, ellos estaban orando, Pablo estaba orando todo el tiempo por Timoteo. Y versículo 4, había un afecto. Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Vemos que Pablo agradecía por Timoteo, pero Pablo quería estar con Timoteo. Pablo quería pasar tiempo, dice, deseando verte. Capítulo 4, versículo 9, ahí el mismo 2 de Timoteo. 4:9 dice, procura venir pronto a verme. Versículo 13, trae pues cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Versículo 21, procura venir antes
del invierno. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Y qué quería? Quería pasar tiempo con Timoteo. Quería pasar tiempo con su discípulo. Extrañaba la compañía de su discípulo. Como dije, Pablo sabía que ya, probablemente él ya no iba a salir de esa casa. ¿Y él qué quería? Pasar tiempo con Timoteo. Vemos que él inclusive, él recordaba y agradecía a Dios por la vida de Timoteo, estaba agradecido por por la bendición que le era su vida. Pero él quería disfrutar de la compañía de Timoteo. Y otra vez, aplicándolo a mi vida. ¿Cuánto tiempo estoy pasando con mi mentor o con mi discípulo? Que realmente el tiempo que yo estoy con esa persona es de edificación, es algo que yo anhelo. Pablo anhelaba, Pablo decía, vení, tratá de venir a verme. Y no sabemos si Timoteo llegó. No sabemos si Timoteo finalmente pudo llegar a visitar a Pablo antes que lo ejecutaran. Pero él anhelaba y él quería, él dice, deseando verte. Él quería estar con Timoteo. Es eso lo que yo, cuando pienso en mi mentor o en mi discípulo, ¿es eso? ¿Es esa mi actitud? ¿Yo anhelo pasar tiempo con él? ¿O es una fecha más y una hora más en la agenda? Que bueno, es una carga como que me quita responsabilidad. Podría estar, no sé, podría estar haciendo otra cosa y no, me tengo que ir a la casa de fulano de tal para estudiar la Biblia o para charlar una cosa. ¿Cuál es mi actitud? ¿Realmente gozo pasar tiempo? ¿O cuando pienso en eso, no sé, es una queja o es una carga? En el ejemplo de Timoteo y de Pablo lo vemos. Él anhelaba pasar tiempo con su discípulo. Había estas 4 cosas. Había este sentido de liderazgo, había aprecio, había intercesión, había afecto. Y versículo 5. Versículo 5. Había confianza. Versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo confiaba en Timoteo. ¿A raíz de qué? A raíz de la fe no fingida de Timoteo. Anupócritos, la palabra no fingida, anupócritos, es una palabra compuesta por un prefijo negativo adjunto a upócritos, de donde sale la palabra española hipócrita. Vemos un adverbio negativo y la palabra está hipócrita en nuestro idioma. O sea, una fe no fingida, una fe no hipócrita, una fe genuina, una fe sincera. Era completamente genuina. Y como vimos en Filipenses 2:19, cuando Pablo habla de Timoteo, dice, no tengo a nadie que tenga el mismo corazón, del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por nosotros. La fe de Timoteo era una fe genuina, era íntegro en su vida. No era alguien que decía una cosa y era otra. Y Pablo lo conocía muy bien. Pablo pasó muchísimo tiempo con él. ¿Timoteo podría haber engañado a Pablo? Sí, Timoteo podría haber engañado a Pablo. Porque lo hacemos. A veces mostramos una faceta que poquito más, un nivel más, o varios, como 10 niveles más espirituales de lo que realmente somos. Podemos mostrar eso y podemos engañar al otro. Pero hay alguien a quien no podemos engañar. Y acá no es Timoteo, no es Pablo hablando de Timoteo, sí, Pablo hablando de Timoteo, pero es Dios hablando de Timoteo. O sea, Dios mismo le decía de Timoteo que Timoteo tenía una fe genuina, que era íntegro en su vida. Y otro punto, versículo 5 dice, segunda parte, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela y en tu madre Loida y Eunice. La fe genuina de Timoteo era un legado familiar. Era algo que ya había tanto en su madre como en su abuela. Posiblemente Pablo conoció tanto a su abuela como a su mamá cuando él fue en su primer viaje misionero a Listra. Porque vemos que Pablo comenzó una iglesia en Listra. Y en su segundo viaje misionero, cuando vuelve a pasar, creo que en Hechos 17, que vuelve a pasar por esta ciudad, vemos que ya estaba este jovencito que tenía buen testimonio,
tanto de Listra como de Derbe. Tenía buen testimonio de 2 ciudades. Y es que le dice, yo quiero que vengas conmigo, le dice Pablo. Pero vamos a capítulo 3. Vamos a adelantarnos un poquito del libro. Capítulo 3. O sea, Timoteo tenía esto, tenía esta fe, tenía esto que se notaba, este buen testimonio de 2 ciudades distintas. Pero hay algo muy importante, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo, cuando fue a buscar a Timoteo, no era un niño. Se cree que era un joven, creo que 17, 16 años, cuando ya tenía este buen testimonio en estas ciudades que Pablo decide llevárselo. Pero vemos que Timoteo ya había sido instruido desde su niñez en las Sagradas Escrituras. Y eso es fruto de su mamá y de su abuela, tanto de Loida como de Eunice. Por eso podemos decir que era un legado familiar, por así decirlo. Esta fe que ya estuvo, esta fe genuina que demostraron tanto su mamá como su abuela, la vemos en Timoteo. Y por eso es vital y muy importante lo que les transmitimos, la fe de que les transmitimos a nuestros hijos y lo que ellos pueden ver en casa. Timoteo vio una fe genuina, vio una vida íntegra de parte de su mamá y de su abuela. Su papá era griego, su papá tal vez era incrédulo, pero su mamá y su abuela eran fieles a Dios. Y eso es este legado. Y volviendo a Timoteo, o sea, a su fe, generaba confianza. Por eso Pablo, inclusive, creemos que cuando escribió esta carta a Timoteo todavía seguía en Éfeso. Pablo dejó a Timoteo, alguien joven, inclusive lo instruye, que nadie tenga un poco tu juventud y varias cosas, pero él confiaba en Timoteo. Había esa confianza de Pablo hacia Timoteo, de este mentor hacia su discípulo. ¿Y a causa de qué? Era de la fe, y que él sabía que podía confiar en esa persona. ¿Por qué? Porque él tenía una fe genuina en Dios. No confiaba en la persona en sí, porque este no me va a fallar, porque podría fallar, pero él sabía y él confiaba en que esa persona amaba a Dios y que esa persona tenía una fe genuina hacia Dios. Y por eso es que pudo construir esta confianza con su discípulo. Y como por así decirlo, quinto aspecto importante de esta relación, necesitamos confianza. Pero antes de pensar en el otro, ¿cómo es mi fe? ¿Soy digno de la confianza de mi mentor? ¿Soy digno de la confianza de mi discípulo? Porque muchas veces, sí, bueno, a ver, y no sé, esta persona, mira, hace esto, y al final dice esto y hace esto. Muchas veces pensamos en esto y bueno, y miramos el otro. Pero ¿qué tanto soy yo digno de confianza? Y no de que, bueno, o sea, confiar en que no voy a fallar y todo eso, sino ¿qué tanto, dónde está basada mi fe? Porque la fe y lo que él hacía y lo que vivía Timoteo estaba basado en la persona de Cristo. Por eso él podía seguir fiel y por eso inspiraba al apóstol Pablo. Por eso Pablo lo elogiaba, por eso Pablo lo recomendó a muchas iglesias. Por eso Pablo puede decir, síganlo. Y si él le dice algo, háganlo, porque hagan de cuenta que soy yo. Él confiaba, porque él sabía que ese discípulo sabía que esa persona amaba a Dios. Había esta confianza, había esta relación fuerte entre ellos. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi amor? ¿Realmente puedo decir que mi fe, mi amor hacia Dios es genuino o es algo fingido? ¿Por qué estoy acá? Porque Dios me manda a estar acá, porque quiero estar en la presencia de Dios, porque quiero gozar de la iglesia, del servicio, porque quiero ministrar a otros, o porque me trajeron, o porque estoy siguiendo a mi esposa, porque ella quiere venir, bueno, vamos a la iglesia, si no después me está molestando en toda la semana. ¿Por qué estoy acá? Realmente porque yo amo a Dios, porque mi fe es genuina, o solamente lo hago para mostrar una faceta, solamente lo hago para dejar contento al resto, para que no me moleste. 5 cosas que podemos ver en esta relación. Vemos este liderazgo, vemos
este afecto, vemos este aprecio, vemos que había intercesión, ellos estaban orando uno por el otro y había confianza. Y como fuimos haciendo a medida de cada punto. 5 preguntas. ¿Estoy siendo un mentor? ¿Realmente estoy agradecido por la vida de mi discípulo o de mi mentor? ¿Realmente estoy orando por él o ella? ¿Estoy pasando tiempo y anhelo pasar tiempo con la persona que Dios puso en mi vida para guiarme? ¿O la persona que Dios puso en mi vida para que yo lo guíe, para que yo, no porque sea bueno ni porque sea santo, sino porque es lo que Dios espera de mí, que comunique su palabra? ¿Realmente anhelo pasar tiempo y realmente soy digno de la confianza de mi discípulo? ¿Realmente mi fe es íntegra, mi vida es íntegra? ¿Realmente vivo lo que digo decir que soy? Porque Pablo dice, si me equivoco, Éfeso, se me fue la palabra, vivir de acuerdo a la vocación con que fuiste llamados. Y es lo que llamamos santificación progresiva, o sea, y santificación posicional. Somos santos a los nombres, somos santos a los ojos de Dios. Bueno, vivamos de manera santa. Somos santos a los ojos de Dios, somos declarados justos. Bueno, vivamos de esa manera. Somos embajadores de Dios. Pablo era un embajador y le estaba hablando a Timoteo. ¿Cómo eso? Como un embajador, como un apóstol, como un padre, como un amigo, como un instructor. Está diciendo, hacer esto, esto y esto y esto. Pero porque yo lo estoy haciendo. Inclusive él le dice, orá sin cesar. Y yo antes le dice, yo estoy orando sin cesar por ustedes. Y podemos saber que era genuino y que era verdadero eso, porque Dios no miente. Si no, no estaría. Si Pablo dice que él está orando sin cesar por Timoteo y por todas estas iglesias, era Dios diciendo esto. Podemos ver que era sincero y que era verdadero. ¿Cómo está mi relación con mi mentor o mi discípulo? ¿Cómo está mi relación con la persona que Dios puso en mi vida? Porque es eso, es la persona que Dios puso en mi vida para que me guíe o para que yo esté ayudando a caminar con Cristo. ¿Cómo está mi relación con mi pastor? ¿Qué estoy haciendo todos estos puntos con respecto a mi pastor? Porque también pastor es el líder que Dios puso en mi vida para ayudarme a caminar con Cristo, para apacentar la iglesia de Dios. Estoy orando por él, estoy pasando tiempo con él, realmente anhelo pasar tiempo, estoy agradecido por el pastor, o lo primero que pienso cuando se me viene a la mente el nombre de Pablo Gustavo Sánchez es quejarme, o es enojarme, o es sí, tiene este defecto, o hizo esto y aquello la otra vez. ¿Cuál es mi actitud hacia mi pastor? ¿Soy digno de la confianza de mi pastor? ¿Realmente estoy viviendo como dice la palabra de Dios? ¿O no? Vamos a orar. Otra vez, Padre, te agradezco por cada cosa que nos das. Gracias por tu gran amor, gracias por lo que podemos aprender tu palabra, aún de una salutación, aún de este ejemplo, Dios, de estos dos siervos tuyos. Ayúdanos a poder seguir el ejemplo de personas que realmente te aman, de que realmente te sirvieron con sus vidas. Ayúdanos a caminar contigo, no nos dejes, por favor, desviarnos de tus mandamientos. Gracias otra vez por cada cosa que nos das. Gracias por el privilegio de poder ser tus hijos, de poder servirte, de poder tener una relación contigo, mi Dios. Guíanos, por favor, ahora en lo que resta, dijo todo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.